El presidencialismo, parlamentarismo y semiparlamentarismo son los sistemas políticos principales de la edad contemporánea. El parlamentarismo es bicéfalo, es decir, el poder ejecutivo tiene dos cabezas, aunque una de ellas es la principal y la otra se encarga de funciones simbólicas que permiten dar estabilidad. El título de la cabeza del gobierno depende de cada régimen. En Alemania al jefe de gobierno se le llama canciller. En España, presidente de gobierno. En Italia, Japón y Reino Unido, primer ministro. Al jefe de Estado, que solo asume funciones protocolarias, se le llama emperador en Japón, rey en Reino Unido, España, Suecia, en Alemania e Italia, presidente de la República. En el sistema parlamentario hay regímenes de representación proporcional y mayoritaria. Monarquía constitucional, como en Países Bajos, Suecia, España y Reino Unido, o repúblicas como Alemania e Italia. El monarca, en los sistemas parlamentarios, no es el titular de la soberanía, sino que, recogiendo la idea de John Locke, la misma recae sobre el pueblo, lo cual es regulado por la Constitución. Los estados con regímenes presidencialistas deben este sistema al liberalismo político que se introdujo en la Constitución de Estados Unidos en 1787, derivado del pensamiento de la Ilustración. En este sistema, la división de poderes es más rígida que en el parlamentarismo. El presidente de la República es el jefe de Estado, electo por sufragio universal, directo o indirecto, pero con consecuencias directas, no mediatizado, y cuenta con ministros que son responsables ante él, no ante el Parlamento, como en el parlamentarismo. El presidente asume la carga simbólica de líder de la nación. El presidencialismo se da en repúblicas federales o en repúblicas unitarias. El semipresidencialismo es un modelo híbrido con variantes de parlamentarismo y es el régimen de Francia y Portugal. El presidente de la República se elige por sufragio universal, quien asume funciones de jefe de Estado. El gobierno es encabezado por un presidente, nombrado por el presidente de la República. El gobierno tiene responsabilidad, eso sí, frente a la Asamblea. El fenómeno de cohabitación se da cuando no coincide partidariamente el presidente de la República con la mayoría de la Asamblea. Si bien constitucionalmente la elección del presidente de gobierno recae discrecionalmente en el presidente de la República, por estar el presidente de gobierno sujeto a responsabilidad ante la Asamblea, esta podría obstaculizar al presidente de gobierno a través de mociones de censura. Otro régimen es el directorialismo de Suiza, donde hay un Consejo Federal de 7 miembros electos por la Asamblea. La presidencia del Consejo Federal se vota de su propio seno y tiene mandato de 1 año. Cada uno de los 7 miembros del Consejo Federal tiene funciones ministeriales. El servicio público es la forma para ejercer el interés de la comunidad. Así, el derecho administrativo es un instrumento necesario de las democracias contemporáneas. Los principios del Estado democrático de derecho no pueden cumplirse si no es a través de la estructura de la administración pública y la funcionalidad que el derecho positivo le da al aparato burocrático y a los gestores políticos. ¿Cuáles son y cómo se manifiestan los derechos en los sistemas políticos? El derecho a la salud, a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el bienestar, no solo entendido como un derecho del individuo, sino de toda la comunidad política, y que son los objetivos de acción del Estado a través de sus instituciones. En el entendido de que el Estado democrático de derecho no es abstencionista, sino vigilante, en procura de un régimen preocupado por lo social. Todo esto se materializa a través del principio de legalidad, que fija a su vez un orden público, concreto, que desciende desde la Constitución en la delimitación de conductas, el establecimiento de valladares combinatorios, todos con la finalidad de proteger al administrado
Conceptos como la transparencia, la contratación administrativa, los procesos licitatorios, la responsabilidad de los funcionarios, el expediente administrativo, el derecho a la información, libre acceso a departamentos administrativos, continuidad del servicio público, el derecho de petición, la no demora injustificable. Todos estos representan la necesidad de proteger bienes de la comunidad política, no solo a la ciudadanía, en la perenne lucha en contra de las indemnidades del poder. El acto administrativo es la forma en la que se manifiesta la voluntad de la administración. Para que el acto administrativo sea válido, se requiere tres elementos: contenido, motivo y fin. O como establece el artículo 16 de nuestra Ley General de Administración Pública, no contraría las reglas de la ciencia, la técnica o principios de la justicia, la lógica o la conveniencia. Y es en este marco normativo que la discrecionalidad de la administración como concepto jurídico indeterminado entra en equilibrio con el principio de legalidad, donde solamente puede ser ejecutado lo que la ley permite y sobre aspectos regulados previamente. La forma de ejecutarse es discrecional por la administración, siempre y cuando se respeten esos principios. El derecho subjetivo es el reconocimiento de los derechos inherentes del administrado o habitantes en general por parte del ordenamiento jurídico como su defensor. La Revolución Inglesa, de la que ya hablamos, en 1688, la independencia de Estados Unidos, 1776, la Revolución Francesa en 1789, países en ese entonces sometidos a regímenes monárquicos absolutistas dan muestra de largo proceso para alcanzar el Estado de Derecho. El interés legítimo es el que se presume en la conducta del administrado en relación con la administración. No obstante, en los actos viciados de nulidad absoluta, la normativa levanta la presunción de legitimidad e incluso el acto desprovisto de validez cuando el mismo haya sido dictado de forma manifiestamente ilegal. Nuestra Ley General de la Administración Pública establece bien la diferencia entre el acto ilegítimo y el acto lícito para fines de indemnización, siendo el Estado responsable en aquellos casos que lesione los derechos del administrado, incluso cuando haya actuado conforme a la ley, como en casos de retroactividad de normas, devolución de tributos, se supone, luego de ser declarados inconstitucionales, o de avalúos en caso de expropiaciones, pero no cuando el administrado, aprovechándose de un error administrativo o de desviación de poder, tome ventaja por los efectos de un acto que se presume válido, pero que luego es anulado por conculcar la normativa. La mejor garantía para el administrado para establecer las responsabilidades es el procedimiento administrativo, como aplicación concreta en la ley del principio constitucional del debido proceso. El derecho positivo ha sido explicado como si fuera una pirámide. En la cúspide está la Constitución, a la que se le llama norma fundamental, regulando la organización del Estado, las garantías individuales, sociales y sus procedimientos de reforma. El debido proceso y el derecho de defenderse ante los actos administrativos del Estado entran dentro de las garantías individuales, al ser derechos subjetivos. Véase que hay una relación entre subjetivo, sujeto, su connotación con persona humana. Incluso en el idioma inglés al súbdito se le llama subject, por lo que el derecho subjetivo debemos entenderlo como el derecho del súbdito. Estas terminologías arcaicas continúan en la doctrina del derecho administrativo. Solo que entendemos ahora que el soberano no es un monarca absoluto, sino el Estado de Derecho, donde la soberanía reside en la nación a través de las leyes. El procedimiento administrativo pronto y cumplido es la expresión, o debería ser, de esa garantía constitucional. Elisa Gwynne nos explica desde una perspectiva histórica en Political Science, Public Administration and the Rise of the American Administrative State, que la administración pública ha seguido la transición del Estado liberal, limitado a un gobierno gestor del manejo de lo social y lo económico, y que esto explica la expansión o contracción de la burocracia a través de la historia.
La burocracia surge como aparato de lo político para cumplir fines más complejos que los que el liberalismo clásico tenía como objetivo, a partir de la intervención del Estado en la sociedad. La tecnocracia fue el discurso como criterio de acción y razón pública y tomó el control de la ingeniería social, cultura política e instituciones y los procesos de toma de decisión en la formación del modelo burocrático. La centralización del poder en manos de políticos y élites ejecutivas administrativas fue justificado a través del modelo tecnocrático, siendo motivo de crítica que la administración pública ha producido control, orden y racionalidad instrumental, pero a expensas de la participación ciudadana. Así, la herencia de la administración pública, el estudio de su contenido, fue históricamente concebido como medio de confianza de la tecnocracia versus la voluntad popular, además de ser explicable históricamente como consecuencia de las necesidades de transformación que lo político tenía sobre la sociedad como forma de moldear y transformar la realidad a través de la administración pública. Los desafíos del sector público muestran que en el antiguo gerencialismo los directores reconocían su lugar como empleados, subalternos que dirigían la política del Estado y vigilaban la burocracia. La nueva gerencia pública trata más bien de inyectar el espíritu emprendedor del sector empresarial. Las organizaciones públicas en el gerencialismo se consideran partes integrales de la maquinaria del gobierno y además como corporaciones públicas desvinculadas. Los problemas públicos cada vez más complejos conllevan más interacción entre técnicos y gestores en todo el proceso de formulación de políticas. La burocracia como poder se encuentra en el eje del pensamiento de Max Weber, el cual es tratado en el capítulo 6 de su célebre obra Economía y Sociedad. El autor atribuye al modelo burocrático una cualidad fundante, la eficacia que se atribuye como forma de organización para las instituciones y como poder instrumental, neutral per se, al servicio de la clase política, y la distingue así en su sustento mismo, diferenciado de otra característica posible que sería entender la burocracia como sistema de dominación. El problema, como el propio Weber advirtió, es hacer compatibles los principios de eficacia con el de democracia, equilibrar una superioridad técnica de la burocracia y que ésta se apropie del poder asumiendo las funciones que democráticamente corresponden a los representantes electos y a sus designados, cayendo en un problema de legitimidad. Para Guy Peters en The Problem of Bureaucratic Government, dice, hay dificultad en la administración pública de las sociedades industriales para resolver sus retos en cortos periodos de tiempo, determinando el ejercicio de la gestión política. Los problemas se deben, para ese autor, enfrentar de forma sobrecargada por medio de una maquinaria gubernamental llevada por la inercia de la burocracia, combinada con la necesidad de validación social, elementos que tienden a fragmentar el control, desviando la atención del mejoramiento prioritario de la gobernanza a problemas inmediatos de sobrevivencia de las instituciones y en especial de los gestores políticos, lo cual impide considerar en el orden de prioridades de la agenda la formulación de nuevos diseños para solucionar los problemas. Así, las burocracias ganan influencia por encima de las políticas públicas y sobre las autoridades políticas de gobierno de las instituciones. El gobierno de la burocracia puede servir de instrumento a la gestión política, que a través del consenso con las fuerzas partidarias puede suplir las políticas públicas de dirección. Pero el gobierno de la burocracia se convierte en un poder sin consenso, al no considerar en la toma de decisión el parecer de otras fuerzas políticas y muchas veces por la distancia con los usuarios de los servicios de las agencias gubernamentales, lo cual resulta en incoherencia entre la decisión de la burocracia y la acción deliberativa de la ciudadanía. La búsqueda del consenso en el rumbo de las instituciones es un proceso que debe buscar no solamente el acuerdo de la mayoría de los participantes,
sino también debe perseguir el objetivo de resolver o atenuar las objeciones de la minoría para alcanzar la decisión más satisfactoria. Acuerdos generales que pueden ser logrados no por la burocracia, sino por los gestores políticos. El Estado social tiene como base entonces los derechos humanos y se construye sobre la realidad como acción comunicativa que traspasa los límites del positivismo y el materialismo, mediante un retorno a la crítica de la razón. La administración pública democratizante nace en el contexto de promoción de la democracia participativa, en oposición a la democracia representativa, donde la ciudadanía limitada en derechos solo a votar cada cierto tiempo, sin posibilidad de intervenir directamente en las decisiones públicas. Entonces, el rol de la burocracia, en algunos casos de naturaleza técnica, fija esa disyuntiva de la discrecionalidad de agencias independientes versus ciudadanía, estableciendo ausencia de garantía entre la toma de decisión de la burocracia en relación con las políticas que prefiere la mayoría, como plantea Adam Przeworski en su obra Política y Administración y Gestión Pública. El modelo de la administración pública democratizante como forma para prevenir el abuso del poder puede servir como medio para advertir arbitrariedades del poder burocrático y además promover mayor participación directa de los ciudadanos en las decisiones públicas. El modelo burocrático está contenido formalmente en la normativa, la cual es muy vasta, pero deriva de preceptos constitucionales que fundan la relación entre la ley, la administración pública y los representantes electos del gobierno o gestores políticos. De este modo, no solo los actos de imperio que crean, modifican o extinguen derechos y obligaciones del particular frente al Estado son objeto del principio de legalidad, sino también los actos de organización y trámite del mundo interior de la administración, que ponen los medios necesarios para que el acto principal se realice. Lo mismo que los llamados actos de gobierno, entran dentro del ámbito de aplicación de este principio. Así, la relación entre burocracia y gestión política debe ser entendida a través de preceptos anteriores que regulan una voluntad anterior expresada en normativa, regulando ambas esferas, tanto el administrativo como el político. El problema radica en el tiempo de adaptación de esa normativa a la realidad de una sociedad cambiante como la actual. Los cambios institucionales tienen la característica de contener un peligro o amenaza, sumado a los riesgos individuales del funcionario, que debe tomar decisiones. Por lo tanto, la adaptación de la normativa, reglamentos, decretos, acuerdos de juntas directivas en instituciones autónomas y empresas públicas, se ajusta a que las decisiones sean juiciosas y propicias. Esa necesidad del juicio contrapuesto a la urgencia de tomar decisiones en las sociedades modernas para adaptar las instituciones a nuevos retos conlleva reflexionar sobre el modelo de toma de decisión adecuado. En la búsqueda de consenso son imprescindibles los gestores políticos, con el fin de dar dirección a las decisiones en las que la burocracia debe servir de instrumento. Debe reconocerse la lentitud del sistema para responder a las transformaciones requeridas, que incluso a veces es necesaria en el proceso de toma de decisión si lo que se quiere es dar dirección a políticas públicas a través de un consenso que considere la necesidad y la opinión de grupos interesados, usuarios, funcionarios, especialistas, políticos. El modelo de la nueva gerencia pública está en declive, justo debido a los cambios de la era digital y la recuperación del control gubernamental a través de esfuerzos conjuntos con la sociedad civil, que dan importancia a la ciudadanía, a las redes sociales para crear un nuevo valor a lo público que genere democracia, legitimidad y confianza, basados en un modelo diferente de las formas del sector privado y del mercado. La legitimación de la administración va de la mano con la democratización de la toma de decisiones. Las críticas principales al modelo
de la administración pública democratizante están en la dificultad de convertir a la ciudadanía en sujeto de control y poner a la democracia y administración en el mismo lado de la moneda. Para Quinn Brugué, debemos movernos de la política a las políticas públicas y a la universalidad, al trabajo en red. Se debe mejorar la eficiencia a través de colaboración interna y externa de la organización jerárquica, lograr políticas democráticas, siendo la mayor crítica a esta teoría la pregunta de si este modelo tiende a dar mayor preponderancia a los grupos de presión. Y en ese caso, ¿quién gobernaría? La experiencia nos dice que la gente no aprovecha los espacios de intervención como las audiencias públicas de instituciones. Hay apatía para participar y estos espacios son aprovechados por gremios y otros grupos organizados de la sociedad, corporativizando el espacio de lo público. A través de ese proceso, nuestra sociedad está en transición hacia un nuevo sistema de gobierno que puede recoger la estabilidad que otorga una burocracia estable, el consenso que logran los gestores políticos, la necesidad de normativa que regule la relación entre administración y políticos, la llamada de atención que la nueva gerencia pública hizo de la inadaptabilidad del modelo burocrático para tomar decisiones rápidas ante los retos de una sociedad cambiante, y la necesidad de poner a la ciudadanía y a las políticas públicas en el mismo lado de la moneda para alcanzar un nuevo modelo, el de las políticas democráticas, a través de la inclusión de la ciudadanía libre, participativa e informada. La solución no está clara. Se requiere de propuestas que rompan los círculos viciosos relativamente estables que se desarrollan a partir de la impersonalidad, la centralización, el ritualismo, la rebelión, la sumisión y establecer las condiciones para que los funcionarios y la sociedad puedan participar en las políticas públicas.